José María Cajijal Gutiérrez fue un prolífico pensador en el área del deporte y la educación física, y un pedagogo de reconocido prestigio internacional que promovió el humanismo deportivo como teoría para comprender el hombre contemporáneo, cuya máxima era que el deporte está al servicio del hombre. Esta ideología fue la huella que dejó en su paso y que convierte al hombre en el centro de sus estudios. En sus pensamientos se diferencian tres claves: la humanista, que nos interesa en el deporte como suceso de la persona; la pedagógica, el deporte está a cargo de valores formativos; y la científica, que es necesario un estudio multidisciplinario del deporte. Basándose en estas tres claves intelectuales, construyó su esquema ideológico a partir de un sólido triángulo en cuyos vértices se encontraban el hombre, la educación y el deporte. Para Cajijal, el hombre es la razón última de todas las cosas en la tierra, pero es preciso educarlo adecuadamente para que alcance su dimensión más perfecta, y el deporte y la educación física constituyen el centro educacional de la persona. Analiza el deporte y la educación física desde la pluridisciplinaridad de las ciencias sociales o humanas, la filosofía, la psicología, la psicopedagogía, la sociología, la prospectiva y la epistemología. Fue un humanista que se valió de las distintas ciencias humanas y las aplicó al deporte y a la educación física a través de la interpretación filosófica. Además de publicar e intervenir en gran cantidad de trabajos y aparecer en múltiples conferencias y congresos relacionados con la educación física y el deporte, funda y dirige junto a Miguel Pierravieja la prestigiosa revista de estudios deportivos Citius Altius Fortius, que hasta su desaparición gozó de un gran reconocimiento internacional. Cajijal publicó 9 libros. El primero de ellos, Hombres y Deporte, es el centro sobre el que girará todas sus obras posteriores, y en él reflexiona sobre la necesidad de la actividad física para el desarrollo de la persona y afirma que el deporte es una propiedad metafísica del hombre, y como tal hay que estudiarlo de la mano de las ciencias biológicas y sociales. En el deporte, pedagogía y humanismo sigue con su petición de que se realice estudios científicos concienzudos y que explica que el deporte mejora las relaciones sociales. En Deporte, pulso de nuestro tiempo, afirma que la ciencia de la educación física podría coincidir con la quinantropología, la ciencia del hombre en movimiento que tiene como objeto las capacidades físicas del movimiento y expresión del individuo. En el deporte, en la sociedad actual, analiza el deporte español de aquella época, así como el crecimiento que experimenta el deporte en el mundo a pasos agigantados. En los dos caminos del deporte, clasifica al deporte en deporte espectáculo, que es el referido en la competición, y deporte praxis, referido al deporte utilitario, recreativo o educativo, reivindicando para la gran masa social el deporte praxis, ya que en él el deporte está al servicio del hombre. En Deporte y Agresión repasa los estudios sobre la agresión para explicar por qué en el deporte se multiplican las conductas agresivas. En Cultura Intelectual, Cultura Física, vuelve a reseñar que el deporte contribuye a la educación integral de la persona, no solo en lo físico sino también en lo intelectual. Sus dos últimos libros, Deporte, Espectáculo y Acción y O Deporte, representan, según el propio Cajijal, apuntes ante el asombroso y desconcertante panorama del deporte en nuestros días. Pero la ideología que Cajijal plasma en cada uno de sus trabajos se puede resumir
en los siguientes 9 puntos que constituyen su teoría del humanismo deportivo. Cree que el deporte también hoy conserva la esencia del juego. Defiende 2 direcciones o mundos del deporte cada vez más divergentes, uno educativo, deporte práctica, y el otro ajeno a la educación, deporte espectáculo. Que el deporte praxis educativo lleva en sí mismo el espectáculo. Defiende una estructuración y tratamiento político diferenciado para cada uno de los deportes. Reivindica la actividad física como necesidad antropológica de nuestros tiempos. Rechaza la tecnificación del deporte educativo que puede acabar con la esencia del juego. Reivindica una educación integrante desde el movimiento, ya que no solo educa la parte física del sujeto, sino que también la intelectual. La educación intelectual se produce de forma espontánea y directa desde el movimiento. Ve la práctica deportiva no como actividad aprovechada para sí, sino también como actividad a sí misma que produce desarrollo intelectual. Advierte de la importancia de la educación ética para el autocontrol. Pero Cajijal no se conformó con pedir un tratamiento científico para la educación física en sus libros, sino que fue un hombre de acción. Entró en la Delegación Nacional del Deporte como secretario técnico y participó en la Ley de la Educación Física de 1961. Logró que se reconociera la educación física como parte indisoluble de la educación integral de todo individuo. Y creó el Instituto Nacional de Educación Física INEF en Madrid, del cual fue nombrado director en 1966. Promovió la integración de los estudios de educación física en las facultades de ciencias humanas, aunque no pudo lograrlo, pero sí el estatus de licenciado en educación física para los estudiantes graduados en la INEF. Sus artículos y trabajos ponencias se tradujeron en diversas lenguas de los 5 continentes.